Mis amados hermanos de Morón, nos podemos comunicar a través de este medio en este tiempo. Y quiero compartirles esta noche dos palabritas que el Señor me dio para esta cuarentena. Y para mí fue una bendición. Fueron una bendición y son una bendición porque sigo trabajando en esto. La palabra amable y la palabra paciente. Y a veces uno, cuando está en situaciones como a veces por las mismas responsabilidades que uno tiene, en situaciones a veces difíciles, y en ese momento difícil de estar tratando de resolver problemas, el Señor te dice, sé amable y sé paciente, no te preocupes. Y el Señor me llevó a la Biblia y me mostró en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, pero el 3 es el versículo clave. Me dice el Señor, así como le dijo Pablo a Timoteo, si no, sé amable, apacible. Apacible tiene que ver con paciente. Y yo comencé a investigar esta palabra, ser amable, y a buscarle la profundidad. Y la palabra amable significa que el que merece ser amado, el afable, el complaciente, el dócil, que difunde calor y amistad, y de un carácter caluroso y con facilidad para relacionarse. Y para mí fue muy fuerte, porque tiene que ver un poco con nuestra vida y el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en mi interior, de cómo ordenar mi vida y cómo enfrentar las situaciones que hoy tengo que enfrentar con esa amabilidad y con esa paz. Una paz que sobrepase todo entendimiento a través de Él. Y esa es la actitud que el Señor me decía que tenía que tener frente a todas estas situaciones que estaba viviendo. Y la otra palabra, o también la Biblia nos sigue hablando de la misma palabra, la palabra amable también significa epeikes. Epeikes, ¿qué significa epeikes? Se lo voy a mostrar. Epeikes. Significa placentero, que atrae por causa de ser placentero. El estar con ciertas personas, quiere decir que atrae a ciertas personas por causa de lo que te produce esa persona. Esa persona te produce seguridad, te produce empatía, te hace sentir cómodo, y esa actitud de esa persona te hace sentir que estás contenido y acompañado. Más en estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles, donde se necesita mucha contención y mucho acompañamiento, tanto para las personas mayores, los jóvenes, a todo el mundo. Porque estar en cuarentena y estar encerrado no es fácil, porque la cabeza te trabaja diferente. Cuando no salís, la cabeza es otra. Entonces es un proceso donde realmente que vos lo llames, que vos le mandes un WhatsApp, que le mandes una foto, que le mandes algo que lo haga sentir bien. Esa persona siente placer por saber que vos estás ocupándote de ella y que la estás acompañando en este andar tan difícil de la vida. Placentero, se siente contenida y se siente que no está sola, que en estos tiempos difíciles tiene alguien con quien hablar, tiene alguien quien la escuche, quien la acompañe. Siente ese placer de no estar sola. Qué interesante, ¿no? Ser amable no significa que estamos hablando de la amabilidad de pasar un tiempo maravilloso juntos. No significa eso. El ser amable es estar al lado de una persona cuando te necesitó en el dolor. Vuelvo a repetir lo mismo, cuando una persona está pasando por el dolor no se consuela con palabras, el dolor se acompaña. Y esa persona se siente ligada a vos porque estuviste en el momento de su dolor y de su tristeza y su angustia. Esa empatía que se produjo en esta relación, una persona se siente feliz y acompañada porque alguien se ocupó de ella en el momento, o él, en el momento que más lo necesitaba. A veces estamos tan ocupados en tantas cosas, que son importantes, pero no es tan importante. Lo más importante en este tiempo es el otro. El otro necesita nuestro acompañamiento y necesita esa empatía. Necesita sentirse placentero. El ser placentero es como comer un caramelo. Y la persona que realmente recibió de vos ese afecto, ese cariño, ese amor,
Es como que si yo estuviera comiendo un caramelo me estuviera produciendo placer. Le producís placer. El caramelo produce placer. Así también producimos placer al otro de saber que alguien está acompañando su proceso y su vida. Placentero, placentero. Alguien que lo envuelve en cariño y en amor. Alguien que le brinda lo que está necesitando el otro. Por eso que en este tiempo tenemos que estar pensando bien, porque es una característica que tiene que ser tratada en nuestra vida por el Señor. Esto es lo que Dios está tratando con mi vida en este tiempo. Sea amable, sea amable. Y la palabra de bien dice que aquellos que anhelan obispado, como dice la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si vos anhelás hoy tener algo o desarrollar una responsabilidad, tiene que haber en tu corazón esta misma disposición que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: sea amable. Sea amable. Esto es lo que realmente te va a hacer diferente al resto. Mientras que el resto está respondiendo de otra manera, vos estás respondiendo con la palabra justa, con la palabra oportuna, con la palabra de paz, con la palabra que produce tranquilidad y seguridad que hoy necesita la gente. Hoy la gente está llena de temor o miedo. No sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer. Está caminando como camina un ciego en la oscuridad. Un ciego. No saben a dónde van. No tienen nadie, le da seguridad. Esta es la realidad. Y nosotros somos la luz de Cristo. Tenemos que ser amables, amables, amables. También la palabra amable significa moderado. Y la palabra moderado tiene un contraste. Se contradice o se contrasta un contraste con la palabra pendenciera. ¿Qué significa la palabra pendenciera? Son aquellas personas que siempre entran en conflictos, pero nunca lo terminan de resolver. ¿Me entienden? Siempre viven en ese conflicto y nunca lo terminan de resolver. Viven siempre con el problema y viven en el problema y nunca salen del problema. Son conflictivos. Son conflictivos. ¿Quién no tiene uno podría decir, quién no tiene una situación conflictiva en su vida? Todos. Todos tenemos una situación compleja. No es nada raro. Pero yo tengo que entender que no tengo que caer en esa actitud de pendenciera, buscarle el pelo en la leche. Ay, no, porque me dijo esto, no, porque me dijo no, porque el otro. Buscamos siempre estar mal. Parece que es una característica humana y que brota en nuestro interior buscando siempre un motivo para estar enojados. Ser pendenciero. También la Biblia dice que esta palabra amable significa aquel que se vuelve gentil, afable. ¿Quién de nosotros puede decir, como dijo Jesús, no tiene más cosas o no tiene cosas pendientes? Todos tenemos cosas pendientes en algún momento, pero uno tiene que aprender a resolverlas. Ser amable es aquella persona que se vuelve gentil y amable. También la palabra amable significa manso y tiene la idea del caballo manso, del caballo que se podía usar y que no hacía pasar vergüenza en los desfiles delante de sus reyes, sus amos. De allí está sacada la palabra bienaventurados, los mansos, porque esa palabra mansa es la que obedece al jinete, al que tiene tiene reconocido su autoridad. También la palabra manso está escrita con esta palabra, epios. Epios. La palabra manso también significa epios. Se usaba para las madres que tenían niños difíciles. Esta palabra ya está en las escrituras. Epios se llamaba a los maestros, a las nodrizas, que tenían niños o alumnos difíciles, poco aplicados. Poco aplicados. Fíjese, Dios también nos dio esta característica de ser un piloto de tormentas, de ver las situaciones, no mirarla como la mira el hombre, sino como la mira Dios, para que de esa manera nosotros podamos, en la situación que nos toque vivir, en lo difícil que a veces nos toque
relacionarnos con la gente, con estos, con otros, pero tener esa actitud de saber que somos pilotos de tormentas, espios. Sabemos cuál es nuestra tarea, sabemos cuál es nuestra asignación, sabemos lo que el Espíritu Santo nos viene hablando, sabemos aquellas cosas que tenemos que hacer nosotros, epios, epios, epios. Y la otra palabra es profile. ¿Qué significa profile? Epios, 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 epios. Profile, profile, profile al revés, profile. También la palabra se usa como una persona que tiene amor y que tiene un amor que desborda. Profile. Ese es el amor que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, diariamente. Amable, sea amable. Tenemos que crear en nosotros la dignidad de ser amados. Tenemos que volvernos amables. Consejo de esta noche, sea amable. Deja que Dios trate con tu carácter, con tu vida, y que vayas moldeando tu carácter en Él. En Cristo somos moldeables, en Él. Sea amable, que Dios te bendiga. Chau, chau.